Librería La Familia se funda en el año 52 en un local de Girón Puno, en la cuadra 2. La funda José Muñoz y le pone el nombre de La Familia, no porque era el centro de reunión de la familia para ver el libro, sino porque él logró afianzarse en su empresa gracias a una revista que se llamaba La Familia Mexicana, que se caracterizaba por traer moldes interiores y que tenía una gran venta acá en el Perú. Y en la librería me hago cargo en el año 70. José Muñoz me pide que me haga cargo de la librería debido a que pasaba por momentos difíciles la economía del país. En el año 67, si no me equivoco, Belaúnde devalúa fuertemente la moneda y en el año 78 Velasco toma el poder. Entonces se complicaron un poco las cosas, sobre todo teniendo en consideración de que el 90% o más de los libros que se vendían en el país eran importados y había que pagarlos con un dólar que se había revaluado con referencia al sol. Entonces habían problemas y me pidieron que me haga cargo de las librerías. Tuve que tomar algunas medidas. Por ejemplo, nos dedicamos mucho a la campaña escolar, en vista de que era la que nos podía ayudar más a salir del problema financiero que en ese momento teníamos. Entonces comenzamos a vender a las instituciones con descuentos para que le cobren en 3 meses a sus trabajadores, etc. Y logramos una venta bastante buena en esa época. En la época también, con un gobierno de la Revolución de Velasco, se comenzó a incrementar mucho la venta de libros de ciencias sociales. Entonces comenzamos a importar muchos libros de ciencias sociales. Eso nos ayudó también a salir del momento difícil que tuvimos. Distribuimos también Anagrama de Jordi Herralde, distribuimos Paidos de Enrique Fol, que dirigía Enrique Fol, distribuimos Fundamentos, una editorial que tenía muchos de ciencias sociales, muchos de teatro, ajedrez, etcétera, que la dirigía Juan Serrayer. Que distribuimos también Acal, de esa época, Península, me acuerdo, también distribuimos. En el año 70 viajé a México, Nueva York y Europa, y vendiendo libros peruanos, y me fue muy bien, nunca pensé que me iba a ir tan bien. Y tengo una anécdota porque en España, en ese momento, estaba Franco, y los libros de Mariátegui y los libros de Vallejo estaban prohibidos. Y un gran distribuidor, Pepe Latorre, me hizo un pedido enorme, me pidió creo que 1000 ejemplares de cada título. Él, claro, los metió de contrabando porque no era la única manera. Yo se los mandaba al puerto y él ya sabía cómo introducirlos y distribuirlos en España. Yo era muy chiquita en esa época, pero sí recuerdo luego, digamos que iba con mi papá o con mi mamá, que íbamos a visitar la librería, que me encantaba ir. Unos años después iba mucho al local de la Avenida Larco. Incluso ahí trabajé desde que estaba en el colegio. Sí, me encantaba. Podría considerarse que mi papá fue un pionero, pero yo más lo veo como un visionario. Y un visionario movido por 2 temas que lo llevaron a trabajar mucho el material del libro, las revistas, ¿no? Que era su amor por el libro nuevamente, por la lectura y por hacer llegar el conocimiento a grandes mayorías, ¿no? Él, cuando vino, encontró que la educación era básicamente de una élite, ¿no? Y que la gente estaba ávida por tener mayor acceso a esa herramienta tan valiosa en sus manos. Y yo creo que en gran medida logró que muchas familias
formaran una pequeña biblioteca en sus hogares. Bueno, la fecha exacta de la fundación de Inca no la recuerdo, pero debe haberse fundado en el 40 y tantos. Inca era una distribuidora básicamente de revistas, ¿no? Pero también representaba algunas editoriales, sobre todo editoriales de literatura española. Inicialmente yo comienzo como vendedor de distribuidora Inca y termino en Inca como gerente de ventas. Fue en el año 70 cuando el fundador de distribuidora Inca y de Librería La Familia, José Muñoz, me pide que me haga cargo de las librerías. La biblioteca peruana fue auspiciada por Sinamos y se editaron 65 títulos. El primer libro que apareció fue El de Ciencia de León, Crónica del Perú, y se obsequiaba el Tuxteno de Vallejo. De ese título se vendieron 65.000 ejemplares, que era para ese momento una cantidad asombrosa, solamente comparable tal vez con los populibros peruanos de Corsa. Yo nunca me voy a olvidar cuando me hice cargo de las librerías. Se había instaurado un sistema de crédito en las librerías, un poco copiándose del sistema de Saga, donde uno tenía que ir a pagar al local lo que había consumido mes a mes. Y cuando yo entré a las librerías y vi que el 80% eran maestros, los clientes de crédito, yo dije, pero aquí nos vamos a ir a la ruina, porque ¿qué nos van a pagar con una crisis económica como existía? Pues no, los maestros pagaban puntualmente y eran los grandes consumidores de libros. En ese momento el maestro tenía una posición económica mucho mejor que la que tienen actualmente. Asumí la rienda de las librerías hace 26 años. Contábamos entonces con 2 tiendas, quedaban atrás los años 80, con su gran crisis económica, social y política del país. Y mi esposo Armando Benítez tuvo la visión de mirar hacia la Lima moderna y me propuso acompañarlo en la apuesta de abrir nuevas librerías. Comencé modernizando la imagen, empezando por el logo, que lucía antiguo. Dotamos a las librerías de tecnología y les dimos un nuevo perfil, manteniendo desde luego la esencia. Creamos espacios acogedores, modernos, y en esa tarea tuvimos la suerte de convocar a fantásticos arquitectos para los 8 proyectos que se realizaron entre 1996 y 2006. Locales como La Tertulia en el Centro Cultural de la Universidad Católica, un bello espacio diseñado por Lorenzo de Cislo, donde tuvimos el privilegio de trabajar junto a ese gran gestor cultural Edgar Saba. Esta librería en sus 21 años nos dio muchas satisfacciones, pues girábamos alrededor de ese gran punto de atracción cultural de la ciudad. Luego vino la experiencia puramente comercial. Abrimos en el moderno Jockey Plaza, en el centro comercial Farmax en Salaberry y en Polo, en Ripley, y ahí descubrí otro tipo de público. Conocí el frío mundo del retail y debo aceptar que esta experiencia me pareció desgastante. Y terminó finalmente mostrándome que debíamos recuperar nuestro perfil. Y pensamos en una gran librería más acogedora para el lector. Y fue este bello espacio que hoy nos acoge, diseñado por ese magnífico arquitecto Rafael León, que con sus 2 tiendas se volvió un referente en la ciudad. Convocados por el Centro Bartolomé de las Casas para abrir una librería en Cusco. Tuve el privilegio de trabajar junto a 2 intelectuales, Marcos Seiser y Javier Ricard. Experiencia sumamente interesante, desde luego, pues iba al encuentro de una ciudad ávida de librerías. Su inauguración fue una fiesta para la ciudad, todavía lo recuerdo. Aprendí a conocer las necesidades de otro tipo de lector, de ese que está en el interior del país, un lector más curioso, justamente por la carencia. Y como quien va jugando, hemos llegado a los 70 años. Hablando del futuro del libro, yo tengo más incógnitas que certezas. La predominancia de la lectura digital será cuestión de pocas décadas. Y si la civilización no actúa para regularla, el futuro no será muy auspicioso en términos de contenidos. Hay allí una gran tarea.
¿Que cómo sobrevivimos como empresa? Pues sin descuidar la atención personalizada. Hemos incorporado el uso de redes sociales, que para una empresa tan antigua como la nuestra no ha sido tarea fácil. Pero como dice un antiguo dicho, todo cambio trae discontinuidad, pero también oportunidad. Nuestro desafío está en salir al encuentro de ese nuevo tipo de lector. Felizmente, nuestra empresa tiene un relevo generacional en mis hijos. Yo empiezo a trabajar en librería de la familia cuando estaba en el colegio. Empiezo a ayudar en eventos, en las tiendas a cubrir personal. Me hago cargo del área comercial de la distribuidora en el año 2005 y de la gerencia en el año 2010. Para mí ha sido realmente un reto hacerme cargo de la distribución de libros de la empresa. Ha cambiado mucho eso en el tiempo. Mi padre hace 4 décadas lo inició y para mí ha sido un proceso de aprendizaje. Representamos a muchas editoriales de habla hispana que han ido instalándose en el Perú, han ido siendo compradas por distintos grupos corporativos editoriales, pero seguimos trabajando a lo largo de los años con muchas de ellas que nos han acompañado y seguimos sumando a nuestro catálogo nuevas editoriales que vamos conociendo. Yo viajo a ferias internacionales, reviso y marco largos catálogos, intentando ver qué es lo que va a venderse en el mercado, qué es lo que la gente va a querer. Y también he conocido a gente realmente, amigos entrañables, a personas brillantes comprometidas con el libro, que me han enseñado en este camino y que me acompañan en esta ruta. Gran parte de las editoriales son empresas familiares que van pasando de generación en generación y es así como yo estoy en la ruta con los hijos y con los nietos de los amigos de mi padre. ¿Qué evaluación final? Bueno, que hemos hecho lo posible por difundir el libro, que esperamos que las generaciones siguientes lo sigan haciendo. Yo creo que el libro de papel no va a desaparecer nunca. Va a tener sus problemas, porque el libro electrónico, lógicamente, ha tomado un porcentaje importante del mercado. Pero así como el disco de acetato ha vuelto, yo creo que el libro de papel no va a desaparecer.